fe yo escucharé, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, de mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos sentimos muy contentos, hermanos, de poder estar con ustedes en esta nueva emisión de Las Sendas Antiguas. Estamos muy contentos, hermanos, y estoy seguro que el hermano Roberto también está contento. Hoy es su cumpleaños, hermano. Felicitaciones, hermano. Dios te bendiga y te conceda muchos años más para que le puedas servir en este ministerio de compartir la palabra, hermano. Y, por supuesto, que te mantengas siempre junto a tu familia. ¿Cómo estás, hermano? Yo imagino que contento. Agradecido con Dios, cada día obviamente estamos agradecidos con Dios y contentos por todas las bendiciones que Él nos brinda, y igualmente, principalmente por la oportunidad que nos da para poder servirles. Muy bien, y hermanos, pues también le damos la bienvenida a Matías. Hola, hijo. Buenas noches, hermanos, y estoy agradecido de volver a estar aquí en Las Sendas Antiguas. Hermanos, pues nos sentimos muy contentos de que podamos continuar con estas transmisiones y vamos a pasar una buena clase, hermanos, un buen momento. Estoy completamente seguro que nos vamos a beneficiar y quisiera pedirles, hermanos, porque estos temas, gran parte de la confusión que existe en el mundo religioso, hermanos, es en estos temas, hermanos, porque no sabemos cuál es el alcance de las leyes. Entonces, este tema, hermanos, y algunos siguientes estaremos expandiendo el enfoque, la observación, el entendimiento acerca de lo que es la ley mosaica. Y bueno, cuáles son la influencia o cuál es la implicación que tiene hacia nosotros. Hermanos, pues déjenme darle la bienvenida
A algunos hermanos que están a través del chat, como es mi esposa, Marina Vidal de García, le damos la bienvenida. Dios te bendiga, Mari, por siempre apoyarnos. A la hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México. A la hermana Lupita García, Dios le bendiga, hermana, qué gusto verla. Saludos al hermano David. También nuestra hermana Edna Calderón, esposa de nuestro hermano Roberto. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Tania Campos. Felicitaciones al hermano Roberto, dice. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Esme Martínez y a nuestra hermana Eugenia Ayala. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Por favor, hermanos, apóyennos compartiendo el videíto, hermanos, para que podamos llegar a más personas, para que podamos llegar ahí a personas que posiblemente, hermanos, esta enseñanza caiga en tierra fértil. Bienvenido a nuestro hermano Toño Vargas, nuestra hermana Betty Méndez, Cerrajería Don Juan, también le damos la bienvenida. Cerrajería Don Juan, el hermano Juan Manuel. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Pues vamos a poner un cantito más, hermanos, vamos a poner un cantito más y enseguida hemos de comenzar. Te rechazaron Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió. Tal sufrimiento ese día ocurrió. Cordero tal, tú fuiste llevado, no quisiste hablar, no te defendiste aunque no hiciste mal. Mentira en ti no se pudo hallar, mas por tus golpes nos das salvación. Tu sufrimiento a todos libró. Y el Padre quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Mi Dios quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Tu rey te odió, te rechazaron Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió. Tal sufrimiento ese día ocurrió. Cordero tal, tú fuiste llevado, no quisiste hablar, no te defendiste aunque no hiciste mal. Mentira en ti no se pudo hallar, mas por tus golpes nos das salvación. Tu sufrimiento a todos libró. Y el Padre quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Mi Dios quiso tu nombre exaltar. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo y le damos la bienvenida a algunos hermanos que se suman a la transmisión, hermanos, como es nuestro hermano Jason Thompson, le damos la bienvenida. Dios te bendiga, hermano. A nuestro hermano Rafa también le mandamos saludos, Rafa Hernández, de la Iglesia de Cristo ahí en Plateros, el hermano Isaí Tobar, la hermana Angélica Bautista. Hermanos, pues vamos a dar comienzo para que podamos optimizar de mejor manera, para que optimicemos el tiempo, hermanos. Y pues ya si alguien se suma, pues le seguimos animando para que pueda compartir el videíto, hermanos. Podamos llegar a más personas. Hermano, pues hermano Roberto, dirígenos una oración, hermano, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno que moras en los cielos y así igualmente en todo lugar. A usted sea toda la honra, toda la gloria, Señor, hoy y siempre. En esta noche, Señor, estamos contentos, agradecidos por las ricas bendiciones que ha derramado sobre nosotros constantemente. Gracias, Padre, por permitirnos utilizar estos medios del Internet que usted dispone, Padre, para que podamos seguir con el beneficio de estudiar de su palabra. Rogando
que sea con el hermano Freddy, con el hermano Matías y con su servidor en esta hora, Padre, para que lo podamos utilizar al máximo, Señor, y de beneficio para la edificación de cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, rogando que usted les bendiga y que igualmente, Padre, tengamos la oportunidad de seguir compartiendo estos medios para el beneficio de más personas. Se lo agradecemos, pidiendo que se haga su voluntad, no la nuestra, junto con el perdón de nuestros pecados, en nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, pues estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes estos estudios. Muy, muy contentos, hermanos, porque quisiéramos apoyarlos, apoyar también para que el desconocimiento, para que podamos también, hermanos, ayudar a que tengamos una mejor precisión de lo que es la ley de Moisés. Estuvimos hablando acerca de lo que fue la ley patriarcal, la ley que se le llama la era patriarcal y la ley de la conciencia, hermanos, y cuáles son las implicaciones, ¿verdad? Cómo es de que trabajaban en aquel tiempo. Trabajaban los patriarcas y cómo es de que sacrificaban y demás, ¿sí? Es lo que podemos ver, hermanos, que hacían, cómo dirigían lo que era el culto en la era patriarcal. Ahora, hermanos, queremos hablar un poquito más acerca de lo que es la ley mosaica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, acerca de lo que es, el tema se llama la adoración en la era mosaica. Quisiéramos también animarles para que puedan tener su Biblia. Por favor, tenga a la mano una libreta para que pueda comprender de mejor manera lo que estamos diciendo. Alguna duda, escríbala, coméntenos, pregúntenos. Si no pudiéramos explicarlo o contestar en este momento, bueno, aún así, de forma privada, podemos explicar para que todo quede de mejor forma, quede comprendido. Vamos entonces lo que es la adoración en la era mosaica. Déjeme mencionar cómo es de que es sumamente importante que comprendamos esto, porque en ocasiones podríamos estar mal entendiendo lo que son las leyes. Hermanos, otra vez esta grafiquita mencionaba cómo es de que en un momento, hermanos, empiezan las leyes, lo que le conocemos como la ley patriarcal, ¿sí? Empieza con Adán, empieza a correr el tiempo, hermanos, y hay evidencia antes de Éxodo 20, cuando se da la ley de Moisés, hay evidencia de que el pueblo, de que la gente, todo el mundo, hermanos, personas de diferentes países, de diferentes lugares, conocían lo que era la ley de Dios. Hay mucha evidencia de eso. Sabían lo que era el adulterio, sabían que era malo, sabían el del homicidio y sabían, hermanos, que la forma en que Dios esperaba que pidieran perdón es a través de los sacrificios. Pero va pasando el tiempo y llega el momento en que Dios se enfoca únicamente en una nación. Y es así como es de que surge la nación de Israel. Y es a ellos a quienes les da una ley especial, ¿sí? En Éxodo 20 es cuando se menciona lo que conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo. Se les dan los 10 mandamientos, ¿sí? Y esta parte, hermanos, de la ley de Moisés llega a ser un poco confuso para muchos. Mientras la ley de Moisés se le entrega a una sola nación, una pregunta muy buena es: ¿qué ley tenían las demás naciones? ¿No tenían ley? Algunos podrían decir que no, pero realmente sí tenían ley. Y la ley que tenían era la ley de la época patriarcal. Las demás naciones se quedan en la ley patriarcal, ¿sí? Bajo ese sistema de ley. Y, hermanos, una sola nación entra en un pacto diferente, en un pacto especial con Dios. Por ello, hermanos, note cómo es de que a esta nación específicamente les entrega una ley que es única. Es única. ¿Qué quiere decir que es única? Bueno, sencillamente es de que nunca lo había usado con alguien más. Es una ley única. Quiere decir que es una ley que es totalmente diferente a la ley que se les había dado a las demás naciones. La respuesta es no. No es totalmente diferente, pero sí es diferente, ¿sí? Entonces entrega leyes especiales a esta nación. Y quisiera que leyéramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Deuteronomio 4, 5 al 9.
Y es bien importante, hermanos, que veamos. ¿Cómo dice Matías? Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se separen de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ok, gracias, hermano. Hermanos, noten cómo es de que en esta parte Deuteronomio se conoce, hermanos, como una reiteración de lo que es la ley. Entonces, en esta parte está hablando Moisés con el pueblo y le está diciendo, miren, esta es la versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, miren, yo les he enseñado estatutos, decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó. Dice, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Luego dice, así que guárdenlos y pónganlos por obra. Noten lo que dice el versículo 8, que es el que pusimos en rojo porque es un versículo clave. Les pregunta, ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? En otras palabras, ¿qué nación tiene una ley como la que les estoy entregando a ustedes? Pues es una pregunta de las que se le llaman retóricas. Y es una pregunta que no necesita una respuesta porque la respuesta es más que obvia. Entonces, cuando Dios a través de Moisés les pregunta ¿qué nación hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? La respuesta que obviamente esperaba Dios es ninguna. Ninguna nación tiene estatutos, leyes como la ley que les estaba dando en ese momento. Es por eso que a la nación de Israel, nada más a Israel, le entregó esa ley específicamente, una ley única. Nadie absolutamente, este pasaje lo demuestra, nadie absolutamente tenía, hermanos, una ley semejante. No sé si quieras comentar de la diapositiva anterior, hermano, o de esta. Me gustaría resaltar para aquellos, no sé si hay alguien que no haya escuchado el video anterior, que tiene la oportunidad de volverlo a escuchar ahí en las grabaciones, pero recordemos que en esta era, una de las cosas que resalta mucho es que, y como decía nuestro hermano Freddy, es debido a que muchas personas caen en algunas confusiones, está establecida para una nación, la nación de Israel. Me gusta cómo lo menciona una y otra vez Moisés, o Dios por medio de Moisés, que le está hablando a esta nación. Y de esta manera está pegado, está en conjunto en el contexto en el capítulo número 5, el cual le voy a pedir a Matías que me haga el favor de leerlo, Deuteronomio 5, del 1 al 4, ya sea la Biblia o el hermano Freddy. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino con Jehová no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte y en medio del fuego. Esa parte que nos estaba resaltando el hermano Freddy acerca de ese pueblo especial que le había mencionado nuestro Dios, que dice son pueblo santo, en el cual Dios lo estaba tomando, llamando como especial, diferente a todas las otras naciones que no tienen ninguna ley, ninguna ordenanzas como este pueblo, porque no tienen las otras naciones
un Dios como Dios Jehová, que dice está cercano a su pueblo. Es hermoso esta parte, esta sección. De hecho, esta sección de la dispensación, la era mosaica, es la más, en cuanto al contenido de la Biblia, es la más larga, que tiene más información, y podemos tomar muchas lecciones, hermanos, y podernos darnos cuenta de cómo Dios nos llama especiales. Obviamente estamos enfocando que era dedicado en ese tiempo a la nación de Israel, pero de la misma manera que nosotros, dándole una aplicación, somos el pueblo de Dios, entonces somos especiales, y nos hace el llamado a la santidad, algo que al pueblo de Israel le estaba una y otra vez recalcando. El libro de Levítico habla especialmente de ese tema. Entonces miramos que ahora Dios les está llamando a ello. En el versículo número 3 que nos ayudó Matías a leerlo, resalta que dice, no hizo el Señor este pacto con nuestros padres, la edad patriarcal. Dice, este pacto, esta ley, no la hizo con nuestros padres. Ya habíamos visto qué ley se había aplicado en la era patriarcal. Entonces dice, esta ley, la ley que envió por Moisés, es para nosotros. Dice que estamos vivos hoy aquí. Entonces, ¿de qué manera? De una manera especial Dios se los dio. Se los dio, dice, cara a cara. Se entiende que no es una manera literal, porque nadie ha visto el rostro de Dios, nadie ha visto la cara de Dios, pero de esa manera figurada, demostrando la cercanía que tenía Dios con su pueblo, y que Él quería que su pueblo igualmente tuviera esta comunión estrecha con Él, y que fuera el pueblo al cual le demandaba que actuara de esta manera. Entonces, la época mosaica abarca a partir de Éxodo 20, cuando le empieza a dar el decálogo, como nuestro hermano ya lo había mencionado, es algo especial. Y en Deuteronomio capítulo 7 nos habla acerca de este pueblo santo. Adelante, hermano. Es muy diferente, hermanos, y esta es una parte que lamentablemente se confunde para esos tiempos. ¿Cómo es tan enfático nuestro Dios? Una y otra vez está recalcando, especificando, reiterando, es con este pueblo, con Israel. Había más naciones, pero con ellas no era ese pacto. Ellas, las demás naciones, no tenían por qué guardar, practicar, cumplir con esta ley que Dios le estaba entregando específicamente a Israel. Dice en el 7, 6 y 7. A ver, Matías, ¿cómo dice? Fuerte y claro, hijo. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres más insignificantes de todos los pueblos. ¿Sí? ¿Hasta el 8? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró por sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Miren, hermanos, noten nada más, amigos, hermanos, noten lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, porque tú eres pueblo santo, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Note, tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Es decir, de entre todas las naciones que había en la tierra, Dios toma a ese pueblo, a la nación de Israel, y dice, para que seas mi especial tesoro, mi especial tesoro. Dice en el versículo 7, no por ser ustedes más que todos los pueblos, o sea, no eres más fuerte, no eres más importante, no es por eso que te tomé. Dice más adelante, sino porque Jehová quiso cumplir el juramento. También dice en el versículo 7 cómo es de que ellos eran más insignificantes de todos los pueblos. Entonces, esta parte es tan sencilla de comprender. Hay muchísimas naciones, había muchísimas países en aquellos tiempos, pero a ellos no los tomó Dios, sino que sencillamente dijo, me voy a quedar con Israel. Entonces, al tomar a Israel, toma a Israel y este pueblo se convierte en el especial tesoro y es a ellos
a quienes les da esta ley en especial. Y es bien importante que nosotros comprendamos. Por eso, cuando estaba la nación, por decir Egipto, ellos no guardaban esa ley, tenían otras leyes. Iban a dar cuenta delante de Dios, por supuesto, pero no tenían como ley que cumplir la ley que se le dio a través de Moisés. Era una ley enteramente nacional. Y no solamente les dio una ley única, como lo hemos visto ya, sino que también les dio un lugar donde reunirse. Y ese lugar donde reunirse, a donde llevar su adoración, era el tabernáculo inicialmente, mientras el pueblo estaba en el peregrinar, ¿verdad? En el desierto. Fue el peregrinar del pueblo por 40 años a consecuencia de la desobediencia. Si nos la explicas, hermano, por favor. Sí, claro que sí, hermano. Entonces, podemos, cada uno de nosotros, hermanos, darnos cuenta de estos interesantes cambios que es necesario que estemos notando. Dios, a pesar de haber ha terminado esta ley, nuevamente en el nuevo pacto, principalmente esta carta a los hebreos es una carta especial para hablar de estas diferencias y cómo Dios empezó a terminar ahora por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su sacrificio, su sepultura, su resurrección, que es ahí donde vemos su cumplimiento. Miramos ahí una parte que está resaltando. Le voy a pedir a Matías que nos haga el favor de leerlo y ahorita mencionamos un poco de esto que está resaltado. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gracias. Podemos ahora recordar, hermanos, que cada una de las cosas, Romanos capítulo 15 y versículo número 4, primero de los Corintios capítulo número 10, versículo número 6, que nos hablan que todo aquello que fue escrito fue para nuestro ejemplo. Entonces, cada una de estas cosas, el escritor de los Hebreos recalca que es una sombra. Hay una palabra griega que anteriormente hemos utilizado, que es la palabra tupos, tipo, que generalmente la utilizamos así, la mencionamos así. Bueno, es el modelo, el ejemplo que está redactado de cada una de las figuras, como el escritor de los Hebreos lo está mencionando. Dice, es sombra de las cosas celestiales, a las cuales se le advirtió a Moisés. Y tanto en la edad patriarcal, principalmente como Noé, y ahora con Moisés, dice que cada una de las cosas que hicieron, lo hicieron tal cual como Dios se lo ordenó, como se lo mostró en ese modelo. Ellos cumplieron tal cual de estas cosas. Y vemos que ahora esa es una ayuda especial para poner ese ejemplo para cada uno de nosotros, para ver las lecciones. Ya no es una aplicación directa a nosotros, más adelante vamos a ver la era cristiana en la cual estamos viviendo, pero sí nos queda para que esas lecciones podamos vivificarlas ahora en nuestra nueva era. Es algo que va a ser especial. Cómo el Señor está describiendo detalle tras detalle tras detalle, de lo más minucioso, de lo más pequeño, para que el pueblo pueda llevarlo a cabo tal cual. Me llama la atención, hermano, cómo es de que dice, hazlo todo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Explicaba hace tiempo, escuchaba a un hermano cómo es de que al decir esa frase, el modelo que se te ha mostrado, decía, es muy posible que cuando Moisés estuvo en el monte, no perdiendo el tiempo como a lo mejor los israelitas habían pensado, no perdiéndose, Dios le estaba dando la evidencia, las muestras de cómo era el diseño de cada una de las cosas. Y cuando le habla del modelo, como tú bien dijiste, el prototipo, es lo que la palabra modelo, tupos, es lo que quiere decir prototipo,
de lo que iba a ser el tabernáculo, y es muy posible que le haya mostrado a lo mejor un tabernáculo en miniatura, una maqueta, ¿verdad? A escala, le haya mostrado, mira, así se va a ver el tabernáculo de esta parte, ahora lo cambiaba, mira, así se va a ver de esta parte, le tuvo que mostrar. Y eso es bien importante porque en ocasiones pensamos que, bueno, en estos tiempos como que realmente no es tan relevante eso que Dios hizo con Moisés. Pero hermanos, lo que es en Éxodo, en el capítulo 25 en delante, hermanos, empieza a mostrarle Dios a Moisés todo lo que tenían que hacer. Y se menciona cómo es de que le empieza a decir, esto es lo que tienes que hacer, lo vas a hacer de esta manera. Le dice, por decir, cómo tiene que hacer el arca, cómo la va a confeccionar, las medidas, le empieza a decir absolutamente todo. Le dice acerca de la mesa de los panes de la proposición, le dice del candelero, le dice del velo, el altar del incienso, el atrio del tabernáculo, le dice cómo lo va a hacer. Es impresionante cómo es de que no solamente el tabernáculo, hermano, le dice específicamente cómo tiene que hacer el tabernáculo, de qué materiales tiene que hacerlo, cómo va a lucir el tabernáculo. Le dice ya fuera del tabernáculo lo que es el altar, perdón, lo que es la fuente de bronce, el 7, el altar del incienso, el que estaba enfrente del arca, solamente dividiéndolos el templo. Amigos, hermanos, es impresionante cómo es de que Dios le dijo detalle a detalle, explícitamente, y hay muchas cosas que se mencionan aquí que no las pusimos, pero allí están. Por decir, le dice cómo iba a ser las vestimentas, la vestimenta de los sacerdotes. Le dice cómo va a ser la vestimenta del sumo sacerdote, todas las joyas preciosas que le iban a poner, la mitra, todo se lo dice a detalle. Le vas a poner aquí santidad a Jehová. Hermanos, todo se lo dijo absolutamente, y es impresionante que cuando Moisés hizo eso exactamente, hermanos, amigos, ¿saben qué es lo que hizo? Hizo todo como Jehová lo había mandado. Así, cada detalle como Jehová lo había mandado, como Jehová lo mandó. Quiere decir, hermanos, esto se menciona, hermano Roberto, 17 veces solamente en esta parte de Éxodo, 17 veces, hermano. O sea, es un énfasis impresionante que no podríamos nosotros decir que no es relevante. Entonces, ¿qué deberíamos aprender de lo que Dios, de lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera? Moisés lo hizo así. Bueno, es un resumen, lo que encontramos en Hebreos 8:5, es un resumen de las tantas veces que se menciona esto. Y lo hizo Moisés como Jehová lo había mandado. Y lo hizo Jehová como Jehová lo había mandado. Cuando Moisés hace el arca, lo hizo Moisés como Jehová lo había mandado. Cuando hace el tabernáculo, lo hizo Moisés como Jehová lo había mandado. Una y otra vez. ¿Qué deberíamos aprender? Hermanos, Moisés tenía... Adelante, hermano, adelante. Esa parte de cómo Dios le habla a Moisés y le da detalle, es algo impresionante. Recuerden, hermanos, que nuestro tema es la adoración. Vimos la adoración en la era patriarcal, ahora la adoración en la era mosaica. Y si estamos hablando de este tema tan esencial, tan importante, que es la adoración, hermanos, si vemos ahí cómo Dios fue tan minucioso, tan detallista, y darle medidas, darle cuando hablaba de telas, colores, que cuando hablaba de cómo iban a ingresar los sacerdotes y qué tenían que hacer, cuántas veces lavarse, cada vez que pasaba algo tenía que hacer otra vez el lavamiento. Entonces, ¿cómo fue tan especial Dios para declararle? Así es como te pido yo y así lo vas a hacer. Es algo en el cual deberíamos de admirarnos para temer cada vez más a Dios, amar cada vez más a Dios y ver que Dios es un Dios que hemos mencionado anteriormente, es un Dios de orden, es un Dios perfecto, y por tanto nosotros debemos de ver esos detalles pequeños, y que nosotros cuando vayamos a adorar a Dios, obviamente
veamos las cosas más minuciosas, que veamos a Dios en toda su gloria, y por tanto que estamos presentes delante de Dios, hagamos lo mismo. Esas 17 veces que nos remarcaba el hermano Freddy, que dice, como Jehová lo había mandado, que nosotros también lo hagamos. Cada minuto estemos pensando que estemos haciéndolo como Jehová lo había mandado, como Jehová nos ordena, como Jehová nos manda. Entonces, estos cuestionamientos son interesantes, hermanos, que podamos meditar. Moisés tenía que agradarle algo, realmente tenía que agradarle, y mucho. Hemos visto cómo esas cosas tan minuciosas Dios le pedía y le demandaba. Entonces, Dios, una de las cosas de ese decálogo es, dice Dios celoso. Entonces, no solamente por el contexto de la idolatría, sino también demandaba que se hiciera como él ordenaba. ¿Tenía que ir más allá de lo escrito? Absolutamente no. Dios le especificaba, y por tanto no tenía que pensar más allá de lo que estaba escrito, ni quitarle de lo que estaba escrito. Simplemente que cumpliera con lo que Dios le estaba demandando. ¿Tenía que ser algo no autorizado? Adelante, hermano. Hermano, y otra Deco, en estos tiempos, en ocasiones, omitimos toda esta información y no llegamos a comprender en ocasiones cómo podemos relacionarnos con lo que es la ley mosaica. Pero Moisés, no es de que Moisés simplemente dijo, no sé, si le dijeron, le vas a poner este color púrpura al tabernáculo, que dijera Moisés, es que el púrpura a mí no me gusta, yo le voy a poner mejor azul, porque el azul es el de los hombres. Que dijera Moisés así, no, Moisés, te dije púrpura. Y Moisés, hermanos, no se le ocurrió en ningún momento andarle cambiando algo, nada. No podía agregarle, no podía quitarle. Lo que Dios dijo, así tenía que hacerlo. Lo que Dios dijo a lo mejor no le agradaba a la gente, pero eso no importa, hermano. No importa si la gente se quedaba contenta o no se quedaba contenta. Lo que importaba es que le gustara a Dios. Dios, así como dijo, así le gustaba. Entonces, no tenían que agregarle y no tenían que modificar en lo más mínimo. Hermanos, en el lugar que Jehová escogiera, allí tenían que ir. Allí tenían que ir. En Deuteronomio se menciona en el capítulo 2, hermanos, una y otra vez cómo es de que tenían que llevar las ofrendas al lugar que Jehová escogiera. En ese momento no había escogido ninguno porque habían estado vagando con el tabernáculo. Pero Moisés les dice, en el lugar que Jehová escoja, allí vas a subir. Yo le animo para que lea el capítulo 12 y nos demos cuenta, se informe cómo es de que había muchos ritos, muchos sacrificios que iban a cumplir, pero tenían que subir hasta Jerusalén. Hermano Roberto, imagínate, hermano, en estos tiempos, en ocasiones el lugar de reunión está a 30 minutos y no voy porque está bien lejos. En aquellos días estaba a kilómetros y kilómetros Jerusalén de donde ellos vivían, pero ellos tenían que ir. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento. Tenían que aprender a respetar el mandamiento, cumplir lo que se había dicho. En el primer libro de Reyes, hermanos, amigos, se menciona cómo es de que en el 14:21 se menciona que, bueno, Jerusalén fue la ciudad que se escogió para que se pusiera allí su nombre. Y en el segundo libro de Crónicas, 7:11 al 12, se menciona cómo es de que Jehová escoge específicamente el templo, hermanos. Ese templo específicamente lo escoge para habitar allí. Algunos dirían, bueno, pero ¿lo hizo David? Ah, sí lo hizo David, el plano. Pero dice en el primer libro de Crónicas 28:19, todas las cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender el diseño, todas las obras del diseño. Note cómo es de que hay un diseño, en el 11 y 12 se menciona la palabra plano. Entonces Dios le dijo a David cómo quería el templo. Y Dios le dijo, lo quiero de oro. Y esto lo quiero aquí. Y esto lo quiero de este lado. Aquí están las columnas de bronce. ¿Cómo se llaman? Jaquín y Boaz, las columnas de bronce. Él las dijo de bronce que hubiera dicho Salomón,
yo las voy a poner de plata, de bronce te dijeron, y así tiene que ser porque así es el diseño, así es el plano, y eso tenemos que aprender, hermanos, a respetar las cosas de Dios. Entonces, tercer punto, hermano Roberto, ese te toca. Y hemos visto, hermanos, que Dios eligió a este pueblo. Fue un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Le dio una ley por medio de Moisés, por eso es conocido, la era mosaica. Hemos visto también que designó un lugar específico Dios. No podían adorarle en cualquier lugar donde ellos estuvieran. Dios designa un lugar, de la misma manera que en la actualidad. Pero igualmente también designa quiénes serían los hombres, los varones, que ministrarían, que serían los sacerdotes. Las palabras que tal cual están leyendo ustedes en la pantalla, establece un sacerdocio. Entonces, de esta manera podemos cada uno ver algunos pasajes que nos pueden ayudar acerca del establecimiento. Recordemos que Moisés fue ese tipo de Cristo en el cual Dios llamó para que él fuera a liberar al pueblo de Dios de Egipto, del lugar donde estaban esclavizados, pero ahora utiliza al hermano de Moisés para que sea el de su familia, los sacerdotes. Él, Aarón, dice Éxodo 28:1, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, dice, hijos de Aarón. No podía ser cualquiera otra de las familias de Israel, sino que estaba designando simplemente a Aarón y a sus hijos para hacer el sacerdocio. Matías, ¿puedes, por favor, leer Éxodo 29, 8 y 9? Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Gracias. Podemos ver que ahora quien lo establece no fue Moisés. Dios le dice a Moisés que establecería a Aarón y a sus hijos, y ellos dicen, son los que tendrán ese sacerdocio por derecho perpetuo. Y entendemos y comprendemos hasta qué tipo de tiempo habría de ser establecido ese sacerdocio, pero es importante, hermanos, si recordamos que ahora en el nuevo pacto establece un nuevo sacerdocio, que más adelante estaremos viendo, pero en el tiempo de Moisés, importante Aarón y sus hijos. Una de las partes que no vamos a mencionar debido al tiempo, hermanos, había, si usted recuerda, y pueden estudiarlo, uno de las familias de Israel se atrevió a decir, bueno, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué sus hijos? Y la tragedia que sucedió por haberse revelado, dice, nosotros también somos parte de la familia de Leví. Dice, ¿por qué nosotros no? Bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo. Le sucedió a Moisés con Aarón y su hermana, que su hermana ahora fue leprosa, pero le sucede también a Moisés y Aarón, y a uno de esos de su pueblo se quiso rebelar con toda su familia, recordar lo que fue con la tierra abriéndose y tragándolos. Entonces, Dios lo establece, Dios es el que ordena y manda. Y una de esas información también, que no lo alcanzaremos, habla algo de la vara de Aarón, para que también pueda tomar ese estudio, ¿no? Y pueda ver. Solamente la vara de Aarón reverdeció, y las otras se quedaron tal cual como estaban. Hermano, ahorita que mencionas de ello, era Coré, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y por cierto, Coré era, como dicen en mi tierra, primo hermanito de Aarón y de Moisés. Uh-huh. Pero él venía de otro linaje. Quisiera hacer también el énfasis aquí. En ocasiones pensamos que todos los levitas, y esta confusión también está en muchos cristianos, que llegan a pensar que todos los levitas eran sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes, y no son sinónimos, hermanos. Los levitas eran un grupo, los descendientes de Leví, y aunque Aarón era levita, no obstante, no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón.
Recordaba ahorita que mencionabas de Coré, hermano, en Hebreos capítulo 7 y versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y en el capítulo 8 y versículo 4 dice, así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Entonces, el Señor Jesús no podía ser sacerdote de acuerdo a la ley porque había una ley que especificaba que solamente los descendientes de Aarón. Y el Señor Jesús no venía de Leví, venía de la tribu de Judá. Exacto. Y esto es bien, bien importante. Entonces, el Señor Jesús no podía ministrar, no podía. Por eso tuvo que cambiar al sacerdocio. Lo cambió. Hermanos, entonces queremos mencionarle cómo es de que se les dio una ley, se les dio un lugar único donde reunirse, se les dijo también que había un sacerdocio, nadie podía cambiarlo. No, pues yo quiero también ofrecer. No, no puedes, tú no puedes. Ya Dios dijo quién. Les dio ofrendas que debían de presentar. Hermanos, amigos, les dijo que tenían que presentar. Les dijo, estas no son todas, hay muchos sacrificios, pero esas son de las más representativas, porque le dice, vas a presentar una que se llama la flor de harina, el holocausto, la ofrenda de paz. Por lo menos esas tres primeras se les considera que eran de adoración y se les llama de olor grato. Échele una leída ahí a Levítico. En ocasiones cuando oramos decimos, recibe estos cánticos o esta oración como olor grato. Bueno, ese es un lenguaje del libro de Levítico y allí están esas ofrendas. Olor grato es un perfume aromático, delicioso. Eso es lo que se refiere. La ofrenda por el pecado, por la transgresión y la expiación se les llama muy santas, nada más, muy santas. Entonces no son de adoración, le llaman muy santas. Y era el tipo de sacrificios. Se les dijo, hermanos, qué animales tenían que presentar. En ocasiones sí se presentaban machos cabríos. Sí se presentaban, en ocasiones se presentaban becerros, en ocasiones se presentaban vacas. Había el punto 6, que es el día de la expiación, se presentaba una vaca alazana, rojiza. Ajá. Pero el común denominador eran corderos. Tenían que ser los corderos machos, no hembras. En ocasiones se presentaban hembras, pero para ciertos sacrificios eran machos. Tenían que ser de 1 año y tenían que ser limpios. Y tenían que ser perfectos, es decir, no que le faltara alguna oreja, no que el ojo ya lo tenía extirpado, o que el animalito estaba enfermo y decía el hermano Freddy, aprovechando que ya se va a morir, pues lo presentamos de sacrificio. No había eso, no podía. Y ese es un problema con el que se mete después los sacerdotes en el libro de Malaquías, porque presentaban lo cojo, lo enfermo, lo perniquebrado, lo hurtado. Se robaban a los corderos y los presentaban así. Dice Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? No lo voy a aceptar. Entonces Dios decía, hermanos, qué tipo de animales tenían que presentar. No es de que llegó alguien y decía, cacé un venado, lo quiero presentar. No puedes presentar venados. ¿Cómo que no? Lo hago con todo el corazón. No puedes presentar venados porque peligro de que nos maten a ti con el venado y a mí también, que lo ando ahí partiendo para ofrecerlo. No se puede ofrecer. Entonces era muy importante que lo comprendieran. Y algo bien interesante también, les dio los días de reposo, hermanos. Los días de reposo. ¿A quién se lo dio? A la nación de Israel. En estos tiempos, está mucho la creencia, hermano Roberto, de que el día sábado todavía se tiene que observar. Hace tiempo, hermano, te platico. Allí en mi estadía, hermano, ahí en Plateros 213, llegaba un señor que se llama José. Está una tiendita abajo, hermano, como a 1 cuadra o 2 cuadras. Ahí donde uno baja viniendo de San José, hermano, enfrente ahí, enfrente de la tiendita, ahí está, hermano, y don José, muy estudioso, él se aferraba a que todavía existe el sábado, hermano. El sábado era una festividad que se le dio al pueblo de Israel. Así de simple. Se le dio al pueblo de Israel. No era para las demás naciones. Quiere decir que esto era un requerimiento, hermano. Algo que se les pedía, pero a la nación de Israel. No encontramos que Dios enjuiciara a Egipto, a Edom,
a Moab, a los filisteos, porque habían violado sus días de reposo. Ellos no tenían esa ley. Sí los demandaba por otras cosas, sí los castigaba por otras cosas, pero no por no guardar el día de reposo. Y eso es bien importante. Aquí específicamente en Ezequiel dice que era una señal entre mí y ellos. ¿Entre quién? Entre Jehová y el pueblo de Israel. Una y otra vez les está diciendo eso. Y eso era algo que tenían que observar. Y bueno, también deberíamos de hablar del que violó el día de reposo, hermano. Que no quiso guardar el día de reposo y se salió allá a andar juntando leña. Bueno, lo mataron por eso. Era una ley bastante estricta y lo mataron por eso. Entonces, sí era bien importante que no se apartaran de esa ley. Bien importante. Adelante, hermano. Igualmente, hermanos, para poder ir avanzando, fue una ley establecida por Dios para el pueblo de Israel en un lugar específico donde habrían de desarrollar cada una de estas ordenanzas de esta ley. Fue alguien específico quien habría de ministrar, ser sacerdote, y juntamente con sus hijos. Igualmente le indica cuáles son las ofrendas que habrían de presentar delante de Jehová, pero también le indica cuándo había de presentarlas, y cada una de estas ofrendas que vimos anteriormente y todas las restantes indica específicamente el momento, cuándo, la fecha, el día que habían de presentarse en el lugar indicado y ir con los sacerdotes para presentar lo que habrían de ofrendar delante de Dios. Entonces, fijémonos y démonos cuenta, recordemos, hermanos, cómo Dios nos da con lujo de detalle, cómo quiere que sea aceptable la adoración delante de Él. En Levítico capítulo 23 podemos encontrar, hermanos, estas fiestas que señaló el Señor. Y indica ahí, otra vez, como decía nuestro hermano Freddy, las más destacadas, no son todas. Dice ahí en rojo, habla a los israelitas y dile, las fiestas señaladas del Señor. ¿Quién las señala? El Señor. Que ustedes habrán de proclamar, dice, con santas convocaciones. Y menciona en cada uno de estos versículos, ya está separado, bosquejeado, por así decirlo. El versículo número 3 encontramos el día de reposo que acaba de mencionar nuestro hermano Freddy, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo número 6, del 9 al 22, encontramos la fiesta de las semanas, o también conocido en el Nuevo Testamento como el Pentecostés. El versículo 23 al versículo 25, la fiesta de las trompetas. El versículos 26 al 32, el día de la expiación. Y igualmente, de entre las más conocidas, la fiesta de los tabernáculos, que en repetidos versículos lo podemos encontrar. Entonces, Dios señala en qué momento cada una de estas festividades habrían de festejarse. No podría ser cuando a mí se me ocurra, cuando alguna de las familias se juntaran para poder celebrarlas, sino que Dios indica, así como lugar, de quién los había de presentar, también indica la fecha específica, hermanos. En Deuteronomio capítulo 16, versículo número 2, Matías, si haces el favor de leerlo, Deuteronomio 16, 2. Dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Gracias. Entonces, el Señor, cada uno de las indicaciones que les muestra, les dice cómo debía de ser, hermanos. Entonces, podemos nosotros estudiar las Escrituras y darnos cuenta que Dios no se le pasa absolutamente nada. Si queremos saber cómo agradarle en cuanto a la adoración, debemos que hacer lo mismo que el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Imitarle lo bueno, hermanos, porque recordemos, ahorita especificaba el hermano Freddy cómo debía de presentar las ofrendas, los animales para sacrificarlos. Bueno, así como daba esas indicaciones, tristemente encontramos que en el pueblo de Israel muchos, en vez de llevarlo perfecto,
llevaban lo malo, lo manco, entonces lo tuerto. Entonces, miremos que cada uno de nosotros, el Señor ya nos indica cómo debe de presentarse. Al pueblo de Israel le indicaba cómo debería de ser, y que nosotros no caigamos en ese mal ejemplo del pueblo de Israel que se rebeló y seguía presentando las ofrendas, pero como ellos quisieran. Indica cuándo, en qué lugar, de qué manera, y debemos de ver eso para nuestro servicio, hermanos, que más adelante veremos en la era. Adelante, hermano. Hermano, y bueno, en esta penúltima diapositiva, hermano, se reitera una y otra vez en el lugar que Jehová escogiere. Allí vas a ir, allí vas a ir. Y en esta última, hermano, se menciona cómo es de que 3 veces al año aparecería todo varón, o sea, era obligatorio para los varones, delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Me encanta esa parte en rojo. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Nadie va a venir y es que no traje hoy. Nadie se va a presentar con las manos vacías. Todos tenían que llevar su propio animalito para poder hacer el sacrificio. Y digo, hermano, eso es bien importante que se especifique, que se enseñe en las iglesias, porque lamentablemente, hermano, aunque ciertamente la ley de Moisés es una ley nacional, específicamente para el pueblo de Israel, otra vez, bueno, aún así podemos aprender muchas cosas, muchas cosas. En ocasiones, digo, se puede ir haciendo un contraste, pero por cuestiones del tiempo, sé que en ocasiones nos come el tiempo, pero por decir, ¿cómo es de que allí les dice en el lugar que Jehová escoja? En estos tiempos Dios ha escogido un lugar y ese lugar se le llama iglesia. Dice en Efesios 3, 20, 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él sea la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde podemos adorar? En la iglesia. ¿Dónde dice que yo me puedo quedar en mi casa y adorar a Dios? No, hay un día en el cual Dios espera que con la iglesia realicemos ciertas cosas. El primer día de la semana no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Vemos eso en la iglesia, lo vamos a comprobar cuando veamos lo que es la ley de Cristo. Entonces, hermanos, así se adoraba en la ley de Moisés y había tantas cosas, hermano, y no podían decir ellos, no tengo para ofrecer. Cada pecado, hermano Roberto, un corderito, ándale. No, pues anduve de chismoso, otro corderito. Entonces, sí tenía uno que aprender, hermano, a comportarse. Realmente no era mala la ley de Moisés. Era una ley que venía de Dios y era con el objetivo de mantener un pueblo obediente para la llegada del Señor Jesús. No sé si quieres comentar, hermano, antes de que nos despidamos. Una de las lecciones que es impresionante, que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana, es que prácticamente, ese último punto que señalaba la fecha, prácticamente no había un día en el cual en el templo o en el tabernáculo, dependiendo de la fecha, no había un día donde no se presentara un sacrificio a Jehová. Había una lista de una ofrenda de paz, una ofrenda para expiación, una ofrenda y en lista, y indica, cada día presentarás por esta ofrenda, a la semana harás por esta ofrenda, al mes harás por esta ofrenda, al año será por esta. Entonces prácticamente día tras día, tras día, tras día, se le presentaban a los sacerdotes lo que habrían de ofrendar a Jehová. Entonces eso en nuestra vida cristiana es para que cada uno de nosotros nos animemos de que cada día nos examinemos para ver, ahora que vamos a finalizar el día, qué hice para poder agradar a Dios, para poder presentarme en este día en agrado a nuestro Dios. Que sea, como mencionabas hace unos momentos, que haya sido un día en el cual me conducí con olor grato delante
de nuestro Dios. Animémonos, hermanos, unos a otros, exhortémonos unos a otros, y que el Señor nos ayude a presentarnos de la mejor manera delante de Él. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Se ha llegado el tiempo. Que el Señor les bendiga. Sigamos estudiando cada una de estas enseñanzas y que sea de gran provecho para nuestros hermanos para presentarlo al pueblo de la mejor manera. Y recordar, hermanos, de que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Nosotros no tenemos una ley como aquellos, pero sí tenemos ley. Y de la misma forma que aquellos, no tenemos derecho a cambiarlo. Así de simple. No hay por qué cambiarlo y no deberíamos de cambiarlo. Y si lo cambiamos, puede venir la reprimenda, el castigo de nuestro Dios. Entonces, hemos de conducirnos correctamente. Hermanos, gracias por habernos acompañado en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Les sigo animando para que compartan el videíto, hermanos. Seguramente podemos ayudar a erradicar algunas dudas más de algunas personas. Matías, despídete, por favor. Gracias, hermanos, por estar en este video de las sendas antiguas y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, pues Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Escucharé para en los caminos mirar y preguntar y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por delante y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré por fe. Y va creciendo, por fe, va creciendo. De mi alma el descanso hallaré por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Por delante